Hola, hola, ¿qué tal amigos? Espero que todos estén súper bien. Pasando este viernes, mañana próximo 17, pues es el llamado que se ha hecho a todos los venezolanos para salir a nivel internacional en una protesta contra el fraude electoral que ha cometido el régimen de Nicolás Maduro. Y a propósito de esto, la OEA se ha reunido nuevamente para aprobar una resolución que condena al régimen de Nicolás Maduro y se la vamos a presentar íntegra para que puedan ver qué fue lo que se conversó en esta sesión de la OEA. Mis amigos, por favor, te voy a pedir solamente que compartas, te voy a pedir que si no te has suscrito todavía a nuestro canal de YouTube, pues que lo hagas, pues es totalmente gratuito y nos va a ayudar un montón a brincar toda esa censura de los canales grandes que han estado constantemente bombardeándonos con censura para tratar de eliminarnos. Mis amigos, comparte y sobre todo deja tus comentarios, que es lo más importante para nosotros, son tus comentarios. Así que nada, vamos a una introducción bien rapidito y de inmediato te traemos lo que sucedió en la OEA este día. Por favor, comparte esta sesión de la OEA. Ha sido espectacular. Esto es una bomba y cada vez se cierra más el círculo. Hoy se hizo una declaración conjunta entre muchos países, varios países europeos y latinoamericanos, condenando lo que está pasando en Venezuela por la dictadura de Nicolás Maduro. Y vamos a presentarte de inmediato qué fue lo que sucedió en la sesión de la OEA y la resolución que se aprueba contra la dictadura de Nicolás Maduro, que por supuesto cada vez está más aislada y cada vez se sofoca más. Así que de inmediato pasamos a ver qué fue lo que pasó en la OEA el día de hoy. Mr. Chairman, with 26... Señor presidente, hay 26 delegaciones inscritas, por lo cual tenemos quórum. Muchas gracias, embajadora Smith. Buenas tardes, colegas. Tengo el honor hoy de declarar abierta esta reunión especial del Consejo Permanente, de conformidad con el artículo 14 del Estatuto del Consejo Permanente y el artículo 37 de su reglamento interno. Esta reunión fue convocada por solicitud de la Misión Permanente de los Estados Unidos, con el copatrocinio de la Misión Permanente de Argentina, para considerar el proyecto de resolución sobre la situación en Venezuela. Este proyecto de resolución fue presentado por la Misión Permanente de los Estados Unidos, con el copatrocinio de las misiones permanentes de Antigua y Barbuda, Argentina, Canadá, Chile, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Surinam y Uruguay, según se detalla en el documento CP DOC 6036/24 Rev 2. Colegas, de conformidad con el artículo 43 del reglamento interno, pasaremos a adoptar el orden del día de esta reunión según consta en el documento CP/OD
2508/24. Ese es el orden del día. No hay observaciones, por lo cual el orden del día queda aprobado. Estimados colegas, pasaremos ahora a tratar el segundo punto de nuestro orden del día, es decir, consideración del proyecto de resolución sobre la situación de Venezuela, según se detalla en el documento CP DOC 6036/24, Rev 2. Este proyecto de resolución es el resultado de amplias consultas y el espíritu de colaboración desplegado por numerosas delegaciones, incluidas las 2 reuniones informales convocadas por esta presidencia para lograr consenso y afinar el documento que tenemos ante nosotros. La presidencia quiere manifestar su sincero agradecimiento por el involucramiento constructivo y la flexibilidad demostrados por todas las delegaciones participantes en todo el proceso de negociación. Muchas gracias. Su dedicación ha sido fundamental a la hora de dar forma al proyecto de resolución que estamos por considerar. Su tiempo, sus esfuerzos son ampliamente apreciados y tomamos nota de ellos. Llegado a este punto, le doy la palabra al representante de Estados Unidos para que presente brevemente el proyecto de resolución. Embajador Mora, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente, y buenas tardes a todos. Distinguidos representantes, colegas, amigos, hoy nos reunimos en un momento crítico para el pueblo de Venezuela y los valores que enarbolamos en el hemisferio de democracia, respeto de los derechos humanos y el Estado de Derecho. La resolución que tenemos ante nosotros es un testamento a nuestro compromiso colectivo y les insto a aprobarlo. Las elecciones del 28 de julio en Venezuela y lo que sucedió desde entonces requieren una respuesta clara de esta organización. Vemos distintos informes y documentaciones de violaciones de derechos humanos y hemos visto el anuncio a las apuradas de un resultado de las elecciones sin una base en documentos claros, y en esas circunstancias Estados Unidos no pueden guardar silencio. Ante todo, la resolución que tenemos ante nosotros reafirma nuestro firme compromiso en cuanto a los derechos humanos y las libertades fundamentales en Venezuela y todo el continente. Todos los estados tienen que respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales de reunión libre y sin miedo a represalia. Esto hay que garantizarlo, y esta resolución también llama al Consejo Electoral Nacional de Venezuela a publicar sin demoras las actas. Sabemos que el panel de expertos de las Naciones Unidas emitió su informe interino sobre la elección y halló que el Consejo Nacional Electoral no fue transparente, y el Grupo de Naciones Unidas analizó todos los resultados de la elección. Por último, la conclusión clave dice que el anuncio de la elección en forma sin precedentes en una elección democrática se dio antes de la publicación de los resultados tabulados. La transparencia que faltó acá es la que da confianza en los resultados. El pueblo necesita que se respete su voz colectiva libre de manipulación. La legitimidad del proceso electoral y el futuro de Venezuela requieren que se los siga y sustente el pueblo venezolano.
ha manifestado pacíficamente y ahora tiene derecho a un resultado en un proceso que garantice sus resultados civiles y económicos. Al considerar esta resolución, invito a todos a que hablemos con una sola voz en apoyo de la libertad fundamental. Mostrémosle al pueblo de Venezuela que no está solo, que las naciones de las Américas están juntas a él en su búsqueda de justicia y democracia. Que sea esto un poderoso mensaje al pueblo de Venezuela y a todo el mundo, en el sentido de que aquí en la OEA estamos firmemente decididos a sustentar la democracia del imperio del derecho. Y me sumo a usted, señor presidente, en felicitar y agradecer a todos por las negociaciones de buena fe, la paciencia y la flexibilidad de negociaciones constructivas llevadas a cabo en los últimos días. Fue un gusto participar en las negociaciones y ver el resultado de ese proceso. Y por último, gracias a usted, señor presidente, por su liderazgo, su moderación en llevar adelante el debate y traernos hasta acá hoy en esta reunión. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador Mora, por su presentación de esta resolución y le agradezco también por su liderazgo y compromiso a lo largo de todo el proceso. Colegas, habiendo escuchado la presentación y recibido la resolución presentada por el representante permanente de Estados Unidos, pregunto ahora si el Consejo Permanente puede adoptar el proyecto de resolución sobre la situación en Venezuela por consenso. El proyecto de resolución sobre la situación en Venezuela queda entonces adoptado por consenso. Excelencias, colegas, pasamos al siguiente punto del orden del día. Y me complazco en invitar a las delegaciones que quieran referirse al tema que nos ha convocado esta tarde. Ofrezco la palabra. Empiezo por la delegación de Santa Lucía. Gracias, presidente. Buenas tardes a todos. Santa Lucía. La posición de Santa Lucía sobre esta resolución es igual con el proyecto de resolución sobre elecciones de Venezuela que no fue adoptado el 31 de julio de 2024 en la reunión, por lo cual no somos parte del consenso en esta resolución. El gobierno de Santa Lucía reitera su postura de que no considera a Venezuela como Estado miembro de Venezuela. A través de acciones específicas, el gobierno de Venezuela denunció su membresía de la OEA y se retiró el 27 de abril de 2017, que entró en vigor 2 años después, en abril de 2019. Esto de conformidad con el artículo 143 de la Carta de la OEA. Ni la Carta de la OEA ni el reglamento interno del Consejo Permanente o de la Asamblea General llaman a rechazar la decisión de un Estado soberano de retirarse de la reunión de la organización. Y mi gobierno enarbora el principio de no interferencia en los asuntos internos de los otros países. Entonces, dejamos que el gobierno de Venezuela internamente ratifique los resultados. Solicitamos que las delegaciones también respeten la decisión soberana de mi delegación. Gracias. Gracias, Santa Lucía. Ahora damos la palabra a la delegación de Canadá. Embajador Savage, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Canadá está feliz de que la OEA sea nuevamente un espacio en el que podemos deliberar de la mejor manera para sostener al pueblo de Venezuela y la democracia en ese país.
Mi delegación agradece a usted, señor presidente, y a todas las otras delegaciones que participaron en estas constructivas e importantes deliberaciones que culminaron en esta resolución hoy. En este momento crucial de la historia de nuestros países, Canadá saluda a los venezolanos y su compromiso con la democracia al ejercer su derecho político a través de las elecciones del 28 de julio para decidir su propio futuro. No solamente los venezolanos participaron en grandes números en las elecciones, sino que además lo hicieron en forma pacífica. No obstante, estamos muy preocupados por la falta de transparencia del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, que anunció la victoria del presidente de facto saliente, Maduro, sin suministrar ninguna prueba que permita verificar ese resultado. Señor presidente, Venezuela, las autoridades venezolanas tienen que responder a informes creíbles sobre irregularidades y amplias discrepancias entre los resultados oficiales y los otros métodos y de análisis y voto de análisis a través de ciertos cuerpos como el panel de expertos de las Naciones Unidas. El CNE todavía no ha publicado resultados desglosados ni detallados para apoyar sus resultados. Canadá insta al CNE a que dé acceso inmediato a las actas de todas las estaciones de voto y que permita una verificación imparcial e independiente de los resultados para asegurarse de que la voluntad del pueblo se respete. Canadá también condena las violaciones de derechos humanos cometidas en Venezuela y se suma a quienes llaman al gobierno venezolano a que detenga las represiones que siguieron a las elecciones. Hay informes creíbles de por lo menos 23 muertes y más de 2.000 personas detenidos arbitrariamente desde las elecciones. Las autoridades venezolanas tienen que asegurar el pleno respeto de los derechos humanos, incluido el derecho de reunión libre y pacífica y libertad de expresión. Canadá está muy preocupada por la constante restricción del espacio civil y democrático en Venezuela. La reciente aprobación sobre la ley de supervisión, regulación, acción y financiamiento de ONG y organizaciones conexas riesga en llevar a un punto de no retorno para el derecho de libertad de asamblea y expresión en Venezuela. Venezuela ha sufrido por muchos años ya un empeoramiento sostenido de las condiciones y pese a eso el pueblo ha mostrado su firme compromiso de solucionar esto en forma pacífica a través de elecciones. Eso hay que respetarlo. Señor presidente, en una solución negociada y dirigida a los venezolanos es algo necesario para resolver esta crisis. Es imperativo que todas las partes entablen negociaciones para respetar la voluntad democrática del pueblo venezolano y la puesta en la implementación de un proceso pacífico. Canadá ha apoyado y sigue apoyando en esto al pueblo venezolano en aras de lo que esperamos que sea un futuro mejor para Venezuela. Gracias, señor presidente. Gracias, Canadá. Damos la palabra a la delegación de Ecuador. Tiene usted la palabra. La República del Ecuador se ha sumado al consenso y ha copatrocinado esta reunión y la resolución adoptada como una muestra de respeto a la institucionalidad de la organización y de los mecanismos multilaterales que cuenta para su acción y funcionamiento. Lo ha hecho también y sobre todo en apoyo al valeroso pueblo venezolano que persiste en sus manifestaciones democráticas y pacíficas, ante las cuales no cabe el silencio, la insensibilidad o la indiferencia. Con la esperanza de que este pronunciamiento colectivo de la OEA que viene de ser adoptado contribuya para que su voluntad soberana, ya expresada libremente en las urnas, sea respetada y asumida. Sin embargo, señor presidente, estimados colegas,
La posición nacional del Ecuador permanece invariable y está reflejada en la declaración del presidente Daniel Noboa, que cito a continuación. Abro la cita. Tras las denuncias públicas de la grave crisis democrática en Venezuela y la evidente manipulación de resultados del proceso electoral en ese país, el gobierno del Ecuador expresa su reconocimiento a Edmundo González como el legítimo ganador de las elecciones presidenciales en Venezuela. La vieja política intentó, con fraude e irregularidades, usurpar el resultado real del proceso de escrutinio, por lo que este reconocimiento de Ecuador se fundamenta en el respeto a la legítima voluntad del pueblo de esa nación, expresada con contundencia en las urnas y sostenida por el pueblo con la movilización en las calles durante los últimos días. El respeto a la democracia, la justicia y la transparencia electoral no es una cuestión de ideologías, se trata de principios. En estos momentos cruciales y decisivos tenemos la obligación moral, sin espacio para titubeos ni tibieza, a decir a viva voz de qué lado estamos. Con orgullo decimos, no estamos del lado de la indolencia. Lo que ocurre allá nos compromete a todos. Desde nuestro espacio haremos lo posible para evitar que la región se convierta en la cuna de la impunidad y el arrebato de los derechos ciudadanos. La voluntad de todos los pueblos no se toca, es sagrada, por lo que Ecuador hace un llamado nuevamente a la comunidad internacional a respetar el sacrificio venezolano y a sumarse a este esfuerzo por precautelar la decisión real de este país de volver a ser libre. Fin de la cita. Muchas gracias. Gracias, Ecuador. Damos la palabra a la delegación de Paraguay. Embajador, tiene usted la palabra. Thank you very much, Chair. Muchas gracias, presidente. Acompañado la convocatoria de esta sesión extraordinaria y ha sumado su apoyo a esta resolución promovida por la delegación de los Estados Unidos de América, en el entendimiento de que la Organización de Estados Americanos debe pronunciarse ante cualquier situación que pueda poner en peligro la estabilidad, la paz y la seguridad en nuestro hemisferio. En ese sentido, creemos que la situación posterior a las elecciones presidenciales en Venezuela del 28 de julio pasado merece no solo nuestra atención, sino también nuestros mejores esfuerzos con miras a contribuir a restablecer la calma democrática en ese país. Es justamente por ello que mi país ya ha participado activamente en la sesión del Consejo Permanente el 31 de julio pasado, incluso con la presencia de nuestro ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez Lezcano, lo cual demuestra la importancia que nuestro país otorga a este organismo para buscar soluciones a los desacuerdos políticos que afectan la paz y seguridad en nuestro hemisferio. A pesar que en dicha ocasión nuestra organización no ha logrado pronunciarse, consideramos que la misma fue importante, ya que las intervenciones de varios ministros de Relaciones Exteriores reafirmaron la urgente necesidad de esclarecer los resultados de las elecciones en Venezuela a través de una verificación imparcial de las actas con los resultados de la votación de las elecciones presidenciales, tal como lo estipula la resolución hoy aprobada. Por ello, celebramos la adopción de esta nueva resolución que refleja 3 prioridades claras que el Paraguay comparte con la mayoría de los países de la región. 1. Primero, llamar a la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en Venezuela, incluyendo el derecho a las manifestaciones pacíficas sin represalias y el derecho a no ser sometido a detenciones ni a encarcelamientos arbitrarios. Segundo, solicitar a todos los actores sociales y políticos venezolanos, particularmente al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, a que eviten acciones que puedan profundizar la crisis. Y tercero, instar al Consejo Nacional Electoral de ese país a publicar los resultados y permitir la verificación imparcial de las elecciones del 28 de julio, la cual, para ser creíble y transparente, debe ser concertada con la oposición. Confiamos que en la concreción de estas 3 acciones está la llave de la construcción de un clima de confianza que permita a todas las partes relevantes, en particular al gobierno y a la oposición, retomar el camino del diálogo
y a la búsqueda de entendimientos políticos para alcanzar una salida a la crisis actual. Sepan que mi país siempre será un firme defensor de la soberanía e independencia de los estados americanos y del respeto del derecho internacional, incluyendo la Carta de la OEA, que faculta a cada estado a decidir sin injerencias externas su sistema político, económico y social, pero siempre sobre la base del ejercicio efectivo de la democracia representativa. En ese marco, mi delegación entiende que esta convocatoria es una muestra de solidaridad y de genuina preocupación por la situación política en Venezuela, producto de las dudas razonables que las elecciones del 28 de julio han despertado en la comunidad internacional. Enfatizo que no tenemos otra intención más que ver que la voluntad del pueblo venezolano, expresada libremente en las urnas, se imponga como única fuente de legitimidad del poder político en ese país. Para concluir, reafirmamos que el Paraguay, guiado por el deseo de lograr un orden de paz y justicia en la región, como se refleja en la carta de nuestra organización, seguirá acompañando todo esfuerzo conducente a la resolución pacífica de la situación en Venezuela, precautelando siempre el derecho de autodeterminación que asiste al pueblo venezolano, al igual que a todos los pueblos de la región. Muchas gracias. Gracias, Paraguay, por su contribución. Tiene la palabra ahora la delegación de Chile. Señor embajador, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. Los estados de toda América debemos jugar un rol activo y coordinado en esta materia. Sabemos que ello no es fácil. Requiere flexibilidad y capacidad de construcción de consensos. Precisamente por eso, Chile seguirá trabajando para acercar posiciones en este y otros foros, porque nos resulta de la mayor importancia que la comunidad internacional sea una sola voz, entregando un mensaje claro a las autoridades electorales de la República Bolivariana de Venezuela. Sin transparencia no hay democracia. Estas fueron las palabras del ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Alberto Van Klaveren, hace un par de semanas, cuando se dirigía a este consejo minutos después de que no lográramos alcanzar el consenso que hoy expresa la resolución recién adoptada. Flexibilidad, diálogo constructivo, acercar posiciones, aprender que podemos comprender y encontrar valor en un punto de vista que no necesariamente compartimos. Ahora, esta vocación de acuerdo, presidente, no implica una posición ambigua, todo lo contrario. Tal como lo ha dicho el presidente Boric, Chile no tiene dudas sobre lo que está ocurriendo en Venezuela. Es más, la acción de las autoridades electorales de ese país, apurándose para proclamar un ganador, ceremonia incluida, antes de observar los más mínimos estándares de transparencia, resulta elocuente. Nuestro presidente también ha señalado sin rodeos que se están cometiendo graves violaciones a los derechos humanos, reprimiendo a la gente que se está manifestando e iniciando persecuciones penales irrisorias, inaceptables en cualquier país democrático. ¿Qué nos queda por delante entonces, presidente? Quizá el aporte que pueda hacer nuestra organización a construir un camino democrático para Venezuela no esté en su capacidad de mediación, o no será la mesa en la que se encuentren las partes. Pero nuestra capacidad de interlocución en esta crisis es ciertamente limitada. Sin embargo, quizás sean esos mismos aprendizajes de nuestra historia organizacional reciente los que nos brindan algunas luces de lo que sí podemos hacer. Y así nos podemos ir dando cuenta que quizás el aporte que esta OEA puede hacer en Venezuela tenga más que ver con los enfoques, con los métodos. Todo aquello que nos costó encontrar hace 2 semanas y que hoy, enhorabuena, sí mostramos, dando una señal colectiva de que los estados americanos, como una sola voz, exigimos transparencia y verificación imparcial de los resultados, exigimos atender el derecho internacional sobre las sedes diplomáticas y exigimos respetar los derechos humanos. Permítanos, presidente, ser aún más explícitos si cabe. Venimos de un país que sabe lo que es vivir y sabe lo que es salir de una dictadura.
y que sabe también que los autoritarismos no entregan el poder porque repentinamente les nace una insospechada conciencia democrática. Todo lo contrario, estimadas y estimados colegas. Nuestra experiencia nacional de recuperación de la democracia y construcción de una sociedad reconciliada está en las antípodas de esta lógica del todo o nada. Nuestra transición a la democracia fue un camino lento, complejo, negociado, que logró ir poco a poco normalizando la vida democrática. Hoy con orgullo decimos que no tenemos senadores designados. Tampoco hoy el dictador ejerce de senador vitalicio. Hoy no hay tutela sobre la democracia chilena. Eso pasa hoy. Ahora, la nuestra no es la única experiencia, por supuesto. Tampoco un camino perfecto, no podría serlo, no es ninguna construcción humana. Pero desde esa historia, y conscientes que aquí no caben calcos ni copias, nos identifica plenamente el llamado a la acción que han realizado hoy más de una veintena de países desde Santo Domingo, República Dominicana. Permítame citar un parrafillo, presidente. El momento exige un diálogo amplio, inclusivo y de buena fe para facilitar un acuerdo político que auspicie la reconciliación nacional, la paz, la seguridad pública y la democracia en Venezuela. Fin de la cita. Y pensamos, presidente, que para ese diálogo, capaz de construir un acuerdo político en Venezuela, la voz que hoy levantamos 32 estados de las Américas en consenso, sí puede ser una señal tremendamente valiosa, presidente. Muchas gracias. Gracias, Chile. Tiene la palabra la delegación de Brasil. Embajador, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. La delegación de Brasil agradece a su excelencia en particular por haber convocado 2 reuniones de consulta sobre el proyecto de resolución sometido a la consideración del Consejo Permanente. El tema es de suma complejidad y el historial de su abordaje aquí en la OEA no está exento de controversias. Los órganos políticos de esta organización, como el Consejo Permanente y la Asamblea General, están en condiciones de buscar soluciones cuando el país que es objeto de sus esfuerzos participa en las deliberaciones. Tuvimos el ejemplo positivo con Guatemala el año pasado. En ese caso, la OEA tuvo un impacto positivo. Y lo tuvo porque hubo una interacción con el gobierno y con la oposición, porque no hubo aislamiento y, lo que es más importante, porque se aplicó una estrategia prudente sin interrumpir el diálogo. Si vemos el tratamiento dado a la situación en Venezuela desde 2017, 2018 en esta organización, la experiencia es muy diferente. En ciertos aspectos ha sido opuesta, lo cual no le ha permitido a la OEA actuar como actor que busca soluciones para Venezuela, independientemente de la adopción o no de proyectos de declaraciones o resoluciones. No se trata de una cuestión de menor importancia. Si queremos que la organización recupere su capacidad para construir soluciones para los problemas que se enfrentan en la región, tenemos que ser capaces de tender puentes y promover un diálogo. Señor presidente, quisiera reiterar la posición de Brasil sobre las recientes elecciones en Venezuela. De acuerdo con el comunicado conjunto de Brasil, Colombia y México del 8 de agosto, consideramos fundamental la presentación por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela de los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio, desglosadas por mesa de votación. Partimos de la premisa de que ese consejo es el órgano al cual legalmente le corresponde la divulgación transparente de los resultados electorales. Brasil reafirma la conveniencia de que se permita una verificación imparcial de resultados, respetando el principio fundamental de la soberanía popular. También reiteramos el llamamiento a los actores políticos y sociales venezolanos para que ejerzan la máxima cautela y moderación en las manifestaciones y a las fuerzas de seguridad para que garanticen el pleno ejercicio de ese ejercicio democrático dentro de los límites de la ley. El respeto de los derechos humanos debe prevalecer en todas las circunstancias. Aprovechamos esta oportunidad para reiterar que seguimos a disposición para apoyar el diálogo y la búsqueda de un entendimiento que contribuya a la democracia y a la estabilidad política en Venezuela. Muchas gracias. Gracias, Brasil, por su contribución. Cedo la palabra ahora a Estados Unidos de América. Embajador Mora, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Sé que ya he tenido la oportunidad de hablar, pero no quería terminar el día
sin hacer referencia específica, como han hecho algunos colegas, al trabajo que hemos hecho aquí. Hoy, la Organización de los Estados Americanos demostró una vez más el poder de la unidad y la acción colectiva. En esta coyuntura crucial del hemisferio, nosotros, colegas como OEA, nos pusimos a la altura de las circunstancias. La resolución que acabamos de aprobar no es simplemente una declaración, sino que es un testamento de nuestro compromiso compartido con la democracia, el respeto de los derechos humanos y el Estado de Derecho. Es una resolución que habla con una sola voz, no desde el punto de vista de un país o una región, sino de todo el continente americano. Esta resolución tiene copatrocinadores de América del Norte, América Central, América del Sur y del Caribe. Es una demostración de que nuestro hemisferio, aunque diverso, comparte ciertos valores básicos. Juntos, aquí en la OEA, hemos demostrado que cuando actuamos al unísono, podemos ser un faro de esperanza y justicia para todos. Y hoy hemos hecho justamente eso, señor presidente. Al adoptar esta resolución, hemos enviado un mensaje claro e inequívoco al pueblo de Venezuela y, de hecho, al mundo, de que la OEA apoya firmemente la democracia, la transparencia, los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las personas. Quisiera tomar un momento ahora para felicitar a la institución. La OEA una vez más ha demostrado que no es simplemente un foro para deliberaciones, lo cual es importante en sí, sino que además puede actuar. Hemos mostrado que cuando la democracia y el respeto de los derechos humanos están en juego, no vamos a flaquear, sino que vamos a trabajar juntos y presentar un frente unido, comprometido con los valores que nos unen como hemisferio. Sigamos trabajando con este espíritu de cooperación y solidaridad al trabajar juntos para promover un futuro más brillante y más justo para todos los pueblos de las Américas. Gracias, señor presidente. Gracias a la delegación de Estados Unidos. Tiene la palabra ahora la delegación de Costa Rica. Embajadora, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente del Consejo Permanente, representantes permanentes, alternos, señor secretario general, delegados. Costa Rica reitera su profunda preocupación por los acontecimientos en Venezuela tras las elecciones del 28 de julio del 2024. Desde el mismo día de las elecciones, nuestro país ha alzado su voz públicamente, tanto a nivel nacional como en conjunto con otros países, exigiendo que se proporcione a la ciudadanía venezolana una prueba clara y verificable de los resultados electorales y que se garantice el respeto absoluto a la voluntad del pueblo venezolano que acudió masivamente a las urnas. Para garantizar la transparencia, solicitamos la publicación inmediata y completa de todas las actas originales de las elecciones y la verificación imparcial e independiente de dichos resultados, mediante un mecanismo independiente avalado por todos los actores del proceso electoral. Costa Rica considera que la transparencia en los procesos electorales es un pilar fundamental de la democracia y en este caso particular es imperativo que se garantice la integridad de todos los resultados disponibles. Nuestro llamado, una vez más, es muy claro. Exigimos que la verificación de los resultados incluya absolutamente todos los registros y actas electorales originales, sin excepción, y que se tome en consideración la documentación presentada por los líderes de la oposición, María Corina Machado y Edmundo González. Esto no es una simple formalidad, sino una necesidad urgente para prevenir cualquier manipulación de los resultados y evitar una posible distorsión de la voluntad popular. En este sentido, reconocemos la relevancia de la resolución que hoy nos convoca. Mi delegación ha decidido apoyar el texto, pero no copatrocinarlo, ya que consideramos necesario un llamado todavía más firme y contundente en contra de los actos arbitrarios y fraudulentos
que contribuya a fortalecer la legitimidad del proceso electoral y permita rectificar las faltas graves que han sido observadas. No obstante, valoramos que el texto haya sido logrado con un consenso delicado pero significativo, que refleja el compromiso de este Consejo Permanente y sus Estados miembros con la democracia, con el Estado de Derecho y con los derechos humanos. Es igualmente importante poner en valor lo dicho por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, sobre lo que está ocurriendo en el terreno. La CIDH, a través de su comunicado de prensa número 184/24, publicado ayer, 15 de agosto, condenó las prácticas de violencia institucional en el marco del proceso electoral en Venezuela, incluyendo la represión violenta, detenciones arbitrarias y persecución política. El uso indebido de cargos de instigación al odio y de terrorismo para criminalizar delitos comunes en contextos de protesta es una práctica que no solo socava el Estado de Derecho, sino que también constituye una violación a los derechos humanos. En palabras de la CIDH, abro comillas, el Estado venezolano está obligado internacionalmente a respetar y garantizar los derechos humanos. En ese marco, debe actuar en cumplimiento de sus deberes y cesar de manera inmediata todo patrón de represión y prácticas que buscan generar terror en su propia población. Cierro comillas. Sumado a los comunicados de la CIDH, un primer documento emitido por la Relatoría Especial de Libertad de Expresión, una nota informativa recientemente enviada a la Presidencia del Consejo Permanente y el comunicado de ayer, recién citado, también existe un pronunciamiento del Centro Carter que concluyó que la elección en Venezuela no cumplió con los estándares internacionales de integridad electoral, por lo que no puede considerarse democrática. Por su parte, el panel de expertos de la ONU fue claro al indicar que el proceso de gestión de resultados por parte del CNE no cumplió con las medidas básicas de transparencia e integridad que son esenciales para la realización de elecciones creíbles y que tampoco siguió las disposiciones legales y regulatorias nacionales, así como los plazos establecidos que fueron incumplidos. Como lo manifestamos 27 países más la Unión Europea en la Declaración de Santo Domingo, adoptada en República Dominicana el día de hoy al más alto nivel, es urgente el respeto a los principios democráticos, así como los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los venezolanos, y en particular en el derecho a manifestarse pacíficamente y a ejercer la libertad de expresión, por lo que se exige la liberación inmediata de las víctimas de detenciones arbitrarias. En dicha declaración, asimismo, se resalta que aún no se han presentado las actas electorales que sustenten la veracidad de los resultados anunciados el 2 de agosto y que ha sido publicada una versión digital de más del 80% de las actas electorales que arrojan un resultado distinto al publicado por el CNE, por lo que solicitamos la inmediata publicación de todas las actas originales y la verificación imparcial e independiente de esos resultados, preferiblemente por una entidad internacional para garantizar el respeto a la voluntad del pueblo venezolano expresada en las urnas. Reiteramos en esta sala ese llamado realizado el día de hoy. Finalmente, Costa Rica expresa su solidaridad con el pueblo venezolano y reafirma su compromiso de seguir de cerca la evolución de esta delicada situación. No podemos permitir que se siga socavando la democracia en nuestra región ni los derechos humanos de sus pueblos. Muchas gracias, señor presidente. Agradecemos a la delegación de Costa Rica. Ofrezco la palabra a la delegación de Guyana. Embajador Hines, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente, colegas. Guyana reitera la posición que adoptó el 31 de julio. El gobierno de Guyana ha tomado nota de los sucesos en la República Bolivariana de Venezuela con respecto a las elecciones celebradas el 28 de julio de 2024 y
respetamos el pueblo venezolano por el ejercicio pacífico de su derecho democrático. Sabemos que la declaración hecha por el Consejo Nacional Electoral, así como los reclamos presentados por partidos de la oposición con respecto a los resultados de las elecciones, y esperamos que los asuntos en cuestión puedan resolverse pacíficamente durante un proceso de verificación. Guyana reafirma su compromiso con los valores democráticos y la garantía de la integridad de los procesos electorales a fin de asegurar que se respete la voluntad del pueblo. Gracias, señor presidente. Gracias, Guyana. Tiene la palabra la delegación de Guatemala. Embajador, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Para Guatemala, la situación en Venezuela es de suma importancia, por lo que se refrenda lo manifestado por el embajador Carlos Ramiro Martínez, ministro de Relaciones Exteriores, en la sección extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, convocada con el propósito de abordar los resultados del proceso electoral en Venezuela el pasado 31 de julio del 2024. Seguimos con profunda atención la situación que viven los venezolanos con relación al proceso electoral, siendo imperativo que esta organización, que tiene como pilar la promoción de la democracia, reafirme su compromiso con el sostenimiento de la democracia como la mejor opción para garantizar la paz, la seguridad y el desarrollo. Los principios de la Carta de la OEA son compromisos para garantizar la dignidad, los derechos humanos y la democracia. Sin embargo, hemos presenciado un grave deterioro de estos principios en Venezuela. La crisis de derechos humanos, marcada por detenciones arbitrarias, persecución y falta de garantías, ha limitado la capacidad de los venezolanos para participar en la vida política. La adopción de la resolución sobre Venezuela, copatrocinada por Guatemala, representa el apoyo del hemisferio con el pueblo venezolano. Por ello, como lo hemos manifestado, instamos al Consejo Nacional Electoral de Venezuela a publicar las actas de votación y proceder a una verificación imparcial para garantizar la integridad del proceso. Como Estado miembro de la OEA, Guatemala expresa su disposición a colaborar en la búsqueda de soluciones diplomáticas que garanticen el respeto a la voluntad del pueblo venezolano y el fortalecimiento de la democracia en la región. Muchas gracias. Gracias, Guatemala. Tiene la palabra la delegación de la República Dominicana. El embajador tiene la palabra. Señor presidente del Consejo Permanente, señor secretario general, representantes permanentes, alternos y observadores permanentes. En la mañana de este 16 de agosto se llevó a cabo en mi país la juramentación del presidente Luis Abinader como presidente de la República Dominicana para un segundo periodo constitucional, luego de unas elecciones democráticas, pacíficas y marcadas por la madurez política y la vocación democrática del pueblo dominicano. En esta oportunidad, el presidente Abinader, en su discurso de toma de posesión, se pronunció con vehemencia sobre la crisis en Venezuela, la cual calificó de gravísima, y exigió una vez más la publicación de todas las actas electorales, su verificación por instituciones imparciales y el respeto al resultado emanado de la voluntad del pueblo venezolano. Señor presidente, deseo informar a este Consejo Permanente que con fecha de hoy, 16 de agosto de 2024, 23 países firmaron en Santo Domingo una declaración conjunta sobre Venezuela, entre los cuales se encuentran 15 Estados miembros de la OEA, así como países europeos, africanos y la Unión Europea. Esta importante declaración conjunta, entre otros, hace un llamado a la sensatez y a la cordura en Venezuela. Expresa el profundo rechazo por la represión a los manifestantes y por la violencia que se ha producido en el contexto postelectoral que ha costado la vida de muchos venezolanos. Asimismo, se hace un llamado a acudir al diálogo amplio, inclusivo y de buena fe, y al entendimiento, para que Venezuela recupere la convivencia pacífica, la seguridad pública y la estabilidad política, y que permita facilitar este diálogo
un acuerdo político que auspicie la reconciliación nacional, la paz, la seguridad y la democracia en Venezuela. Nuestra delegación ha hecho llegar el texto de la declaración conjunta a la Secretaría del Consejo Permanente a los fines de que se distribuya a los Estados miembros de la organización. Señor presidente, República Dominicana reconoce la soberanía de cada Estado para determinar sus procesos internos de elección popular. Sin embargo, se hace obligatorio que estos procesos se realicen siempre de manera transparente y democrática para que sean considerados legítimos. La resolución que recién hemos aprobado por consenso, la cual mi delegación copatrocina, tiene por objetivo apoyar una solución democrática en la que prevalezca y sea respetada la voluntad del pueblo venezolano, que acudió de manera pacífica a las urnas. Los venezolanos tienen derecho a vivir en democracia, en libertad, en paz. Deseo concluir mi intervención recordando el artículo 1 de la Carta Democrática Interamericana, que reza, como todos conocen, los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos tienen la obligación de promoverla y defenderla. Es un principio que debemos tener presente, tanto los gobiernos como los ciudadanos, y de manera especial en momentos como estos. Muchas gracias. Gracias a la delegación de la República Dominicana por su contribución. Ofrezco la palabra ahora a la delegación de Argentina. Embajadora, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Hace apenas unos días, el 31 de julio, nos reunimos en este consejo preocupados por las acciones del régimen de Maduro ante la valiente decisión de los ciudadanos venezolanos de ponerle fin a un gobierno que no solo condujo al país a la miseria, sino que también atenta sistemáticamente contra sus libertades individuales y sus derechos civiles y políticos. Hoy nos volvemos a encontrar y a esta delegación le gustaría condenar con todas sus letras y en voz alta la violación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela. La situación está cada día peor, con el régimen buscando utilizar el tiempo que se le está dando para forzar la situación en su favor a través de persecuciones políticas, intimidaciones públicas, el uso y abuso del aparato represor del Estado para perpetuarse en el poder, buscando acallar esa voz de la sociedad venezolana que el 28 de julio dijo basta. Somos conscientes de la importancia del consenso en estas circunstancias. Hemos apoyado y copatrocinado esta resolución adoptada en la sesión de hoy. Agradecemos la buena voluntad de las demás delegaciones. Es un excelente primer paso. A esta delegación le hubiese gustado, sin embargo, incluir referencias mucho más explícitas a la violación de los derechos civiles y políticos. Argentina se hace eco del comunicado emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ayer, 15 de agosto de 2024, en el que se denuncian prácticas de terrorismo de Estado en Venezuela. Este documento detalla hechos alarmantes que no podemos ignorar y que requieren la más firme atención de la comunidad internacional. En este sentido, nuestro país expresa su enérgica condena ante los hechos observados por la CIDH, que incluyen el uso arbitrario de la fuerza con resultado en pérdida de vidas humanas y personas heridas, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas, persecución judicial y hostigamiento contra las personas percibidas como opositoras, así como contra meros voluntarios electorales, la censura y restricciones a la libertad de expresión, a las libertades de asociación y reunión pacífica y obstáculos a la labor de la defensa de los derechos humanos. Cada uno de estos actos atentan contra los derechos y las libertades fundamentales que todos los estados de esta organización nos hemos comprometido a respetar y proteger. La Argentina se ve directamente afectada por este clima de hostigamiento y de no cumplimiento de las normas del derecho internacional. Como todos ustedes saben, nuestros diplomáticos fueron obligados a dejar el país en menos de 72 horas por el solo hecho de decidir estar del lado correcto de la historia y no reconocer una farsa. Pero no solo eso, como dijo la canciller Mondino en su momento, la residencia de la República Argentina en Caracas fue hostigada y el suministro de energía eléctrica a la misma ha sido afectado. ¿Por qué?
porque Argentina abrió sus puertas a los miembros de la oposición perseguidos solamente por ser opositores políticos. Es decir, concedió la solicitud de asilo conforme a lo estipulado por la Convención de Caracas de 1954. Sí, la Convención de Caracas. Durante meses hemos tenido que pedir a Venezuela que honren la letra de un tratado adoptado en ese mismo país y entreguen los correspondientes salvoconductos. Ahora tenemos también que solicitar que se respeten las obligaciones que emanan de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas en lo que atañe a la inmunidad e inviolabilidad de los locales de las misiones diplomáticas. ¿Cuántas violaciones de normas internacionales más tendremos que seguir añadiendo a un gobierno que no se molesta ni siquiera en cumplir lo estipulado en su propia legislación? Un gobierno que amenaza y marca opositores, que les formula cargos penales, que los detiene arbitrariamente, que busca callar la libertad de expresión para obstruir la voz del pueblo y que descaradamente miente a su sociedad y a la comunidad internacional sobre el resultado de sus elecciones. Señor presidente, la resolución hoy aprobada insta al Consejo Nacional Electoral a publicar los datos. Pasaron ya 2 semanas y no lo han hecho. Afortunadamente, la oposición tuvo capacidad de fiscalizar y nos mostró las actas de votación que dan como ganador a Edmundo González Urrutia. Recordemos que, no obstante lo estipulado por los acuerdos de Barbados, pocos fueron los observadores externos que pudieron participar de las elecciones. 2 de ellos han hablado esta semana. El Centro Carter señaló que los resultados que estaba dando el gobierno eran matemáticamente imposibles y que González Urrutia era el ganador. El panel de expertos de Naciones Unidas también revisó una muestra de las actas que publicó la oposición, concluyendo que éstas exhiben todos los dispositivos de seguridad y, entre otras cosas, que el Consejo Nacional Electoral no siguió las disposiciones legales y regulatorias nacionales y todos los plazos establecidos fueron incumplidos. En la experiencia de ese panel, el anuncio del resultado de una elección sin publicación de sus detalles o la divulgación de resultados tabulados a los candidatos no tiene precedente en elecciones democráticas contemporáneas. La Argentina, junto con otros gobiernos de este continente, ha reconocido al candidato opositor Edmundo González Urrutia como el ganador de estos comicios, y ya es hora que esta organización haga lo mismo, en lugar de solicitar que el Consejo Nacional Electoral trabaje como lo tendría que haber hecho, pero no lo hizo. Señor presidente, la crisis política electoral venezolana ha exacerbado gravemente las ya profundas problemáticas estructurales que enfrenta el país desde hace tiempo. Las violaciones de los derechos humanos que se registran en este contexto son motivo de honda preocupación para la República Argentina. Lo que está sucediendo hoy en la OEA está siendo seguido no solo por millones de venezolanos que han visto defraudada su esperanza en la democracia, no solo por los millones de venezolanos que se han visto obligados a emigrar, sino también por los habitantes de todos los pueblos del continente que solo quieren ayudar a nuestros hermanos venezolanos a recuperar su país, sus sueños y su libertad. Es nuestro deber apoyarlos en su legítimo reclamo de libertad, acompañarlos, mostrar solidaridad frente al abuso y el autoritarismo. Venezolanos, sepan que la nación argentina y esta delegación no somos indiferentes. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, Argentina. Ahora doy la palabra a la delegación de Perú. Tiene usted la palabra, embajador. Señor presidente, la misión permanente del Perú, en representación del gobierno peruano, reitera su compromiso con la afirmación de la democracia en nuestro continente. Por ello, como expresó enérgicamente nuestro canciller Javier González Olaechea el 31 de julio pasado en este mismo recinto, el Perú entiende que es una obligación internacional y moral defender la voluntad soberana del pueblo venezolano, expresada en los comicios del 28 de julio pasado. Según consta en las actas rescatadas por los propios ciudadanos venezolanos, el señor Edmundo González recibió una mayoría abrumadora de los votos. El Perú ha decidido apoyar esta resolución porque considera imperioso que la OEA se pronuncie en defensa de la democracia en Venezuela. No obstante, queremos dejar constancia de que hubiésemos preferido
que el pronunciamiento de esta organización recoja una condena explícita al régimen venezolano por la represión ejercida contra sus opositores políticos y por las múltiples vulneraciones a los derechos humanos de las que el mundo entero es testigo. En este contexto, reiteramos nuestra solidaridad a María Corina Machado y a los diversos líderes de la oposición venezolana por los múltiples actos de intimidación y por la persecución de los que son víctimas. Igualmente, hubiésemos deseado que esta resolución establezca un mecanismo específico que permita una verificación imparcial e independiente de los resultados electorales, a efectos de que estos reflejen la voluntad del pueblo venezolano y gocen de legitimidad internacional. Sin embargo, respaldamos el texto aprobado, que es el resultado de un compromiso para alcanzar el consenso y dar voz a nuestra organización en este crucial momento. En todo caso, el Perú reitera su demanda al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela para que publique inmediatamente todas las actas de las mesas electorales y permita la realización de una verificación imparcial e independiente de los resultados de las elecciones realizadas el 28 de julio pasado. El Perú reafirma su compromiso de continuar sus mayores esfuerzos por defender la voluntad del pueblo venezolano y por promover la afirmación de la democracia en nuestro continente. Muchas gracias. Thank you very much, delegation of Peru. The chair recognizes and offers the floor to the delegation of Uruguay. Gracias, presidente. Así era un secreto a voces, iban a ganar sin perjuicio de los resultados reales. El proceso estuvo viciado, sostenía el presidente Luis Lacalle Pou sobre lo acontecido. Y mi canciller hace muy pocas horas ha estado manifestando, Omar Paganini, que la situación es absolutamente desesperante. Se está reprimiendo, se está persiguiendo, se está deteniendo y se está haciendo desaparecer gente, sostiene el canciller Paganini. Por eso la sesión de hoy es una sesión constructiva, útil, necesaria. Es increíble. Hace pocos días atrás vivimos la frustración de no poder tener una mayoría relativa que viera los mismos acontecimientos de la misma forma. Y hoy, desde este territorio y desde República Dominicana, está pasando lo que está pasando. Se están sumando voces viendo básicamente lo mismo, entendiendo básicamente lo mismo. Y es interesante hacer el comparativo jurídico de la declaración conjunta de Santo Domingo con lo que estamos elaborando hoy. Y acá hay juristas de nota que saben que no es una casualidad que el tema de reclamar el respeto a los derechos humanos es absolutamente central. Nadie le reclama el respeto a los derechos humanos al que los respeta. Cuando se pide el respeto a los derechos humanos es porque se entiende que hay un irrespeto, una no consideración, un agravio, un castigo. Qué casualidad que ambas declaraciones trabajan sobre sintonías más o menos parecidas. Qué casualidad que la Declaración de los Países reclama la presencia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas y vuelve a insistir en el punto que Argentina hace pie en torno a la Convención de Caracas de asilo diplomático. No es una casualidad. No es una casualidad. Y qué casualidad que empiece a funcionar casi que como una consigna asertiva y metafórica: entreguen las actas, muestren las actas, iluminen con las actas,
Porque lo que sabemos todos que en esa frase está diciendo es que las actas dicen lo que dicen en torno a Edmundo González Urrutia y a la forja monumental que ha tenido María Corina Machado en torno a este tema. Monumental lo de María Corina Machado. Y esta es una sala donde uno debe destacar este tipo de cosas. El liderazgo femenino, corajudo, valiente, ha podido contra todo. Ha podido contra todo. Y tengamos claro algo, porque no siempre todos los miembros de esta organización, no siempre todos los miembros de esta organización coinciden con la CIDH. No siempre. Pues yo hoy felicito a la CIDH. Un comunicado absolutamente espectacular. Corajudo, valiente. A ver, no anda con ambigüedades, ¿eh? No anda estableciendo gregre para decir Gregorio. Habla de terrorismo de Estado. ¿Me explico? Habla de terrorismo de Estado, habla de políticas y prácticas autoritarias, habla de un patrón sistemático de violaciones de la libertad personal. ¿Qué no se entiende? ¿Qué no se entiende? Gente que está especializada en torno a este asunto nos está diciendo, está pasando lo peor. Y nosotros deberíamos tener un estilo Talleyrand. No lo tenemos que tener. Estamos ante una dictadura oprobiosa. Estamos ante lo peor que le ha pasado al continente mucho tiempo y esto lo tenemos que enfrentar sin mucha retórica, muchachos. Acá nadie tiene el manual de cómo se sale de las dictaduras, pero no se sale felicitándolas. Se sale con actitud inquisitiva. Se sale teniendo mayorías en la comunidad internacional que replican el mismo cántico, que dicen exactamente lo mismo y que quizás no encuentren ese camino que algunos creen que pueden encontrar. Si algunos creen que lo pueden encontrar, ese camino de decirle a un dictador, mire señor o váyase, yo aplaudo. Yo aplaudo, pero no conozco dictadores que se vayan de manera entusiasta y con simpatía. Cada uno tiene su manual de salida en torno a su país. Cada uno sabe cómo las dictaduras las sacamos en sus países. Yo en el mío lo sé perfectamente bien. Fue la gente la que la sacó. Fue la gente de pie, la gente sacrificando vida, la gente sacrificando derechos humanos. Fue la gente la que sacó la dictadura. Y fue la comunidad internacional que en un momento nos dio la espalda. Y había una comunidad internacional que miraba a distancia lo que pasaba en Latinoamérica. Y en algún momento cambió. Y esa comunidad internacional empezó a entender que es mucho mejor la democracia. Y recibimos en la época de Carter la visita de Totman. Y recibimos la visita, naturalmente que recuerdo con respeto, la visita de España, del rey de España en su oportunidad, diciéndole a toda la oposición, juntos señores, todos juntos, porque si no, no se sale de acá esto. Entonces yo tengo mi manual y cada uno tendrá su manual de cómo se sale de las dictaduras. Ahora eso sí, no se sale felicitándolas, se sale diciéndole, señor, respete el resultado. El resultado es evidente, empírico, fáctico y ganó Edmundo González Urrutia. Señor, ¿qué no entiende usted, Maduro? ¿Qué es lo que usted no entiende? Y lo grave de esto, cuando estamos ante terrorismo de Estado, es que algunos leen los derechos humanos de una forma cuando pasa en algunos lados y pasa en otros los leen de otra forma. Son los mismos derechos humanos. Es la misma gente que está entregando vida, sacrificio, todo. ¿O qué creen? ¿Que hay 8 millones de venezolanos que salieron a hacer turismo por el mundo? ¿Qué no se entiende? Entonces el tono es este. Es un tono sí pasional. Pido disculpas. Pero no hay mucho espacio más. Y habrá que seguir insistiendo. Y si tenemos que sesionar 10 días, 15 días, 20 días, habrá que seguirlo haciendo. Habrá que seguirlo haciendo. Y habrá que seguirle diciendo al dictador, señor, se tiene que ir de ahí. Ya no lo respalda nadie. Es cuanto quería decir. Thank you very much. Muchas gracias, Uruguay, por su intervención. Doy la palabra a la delegación de Surinam. Embajador. Gracias, señor presidente. Además de la declaración conjunta sobre Venezuela, en Santo Domingo emitida
en Santo Domingo. Y además de esta resolución, quiero decir lo siguiente. Todos reconocemos que hay una crisis socioeconómica y humanitaria en Venezuela que ha sido complicada por la actual crisis electoral. Las elecciones suelen verse como momentos de potenciales soluciones para salir de crisis, pero cuando el proceso y el resultado está frustrado y el electorado está decepcionado y la voz de la nación no se respeta, las cosas se complican. Venezuela necesita una solución para su situación. 8 millones de venezolanos han votado con sus pies al abandonar su amado país y la población que restó acudió a las urnas recientemente, pero esto no se respete y entonces la crisis, en vez de solucionarse, se profundiza. Las autoridades de Venezuela deben darse cuenta de que lo que pasó con la emigración de tantos millones de venezolanos ha creado una dimensión regional e internacional para su crisis. Las autoridades, incluida la Comisión Electoral, deberían darse cuenta de que sus acciones tienen efectos regionales e internacionales, por lo cual deberían tomar recaudos para solucionar la situación, empezando por la transparencia de los resultados electorales. Esto ya no es más cuestión de Venezuela solamente, sino que es un problema que afecta a todo el hemisferio occidental, por lo cual es atinado que la OEA haya adoptado esta resolución que nosotros también copatrocinamos. Esperamos que esto ayude a solucionar la crisis en Venezuela. Instamos a las autoridades venezolanas a emprender un proceso regional genuino en aras de una solución pacífica. La OEA ha expresado su solidaridad en esta resolución con el pueblo venezolano y pienso que la OEA está lista y dispuesta a trabajar en aras de una solución. Gracias. Muchas gracias, Surinam. Ya han intervenido las misiones permanentes de los Estados miembros. Ahora entonces invitamos a los observadores permanentes. Ante todo, le damos la delegación a la delegación de Italia. Presidente, thank you, Chair. We thank this... Gracias, presidente. Agradecemos el Consejo por esta acción y acogemos con beneplácito la adopción de esta resolución. Italia sigue observando la solución en Venezuela con gran preocupación y en estrecha coordinación con socios internacionales en vista de la gran comunidad italiana en Venezuela. Como dijo nuestra primera ministra Meloni junto a otros gobernantes europeos, la voluntad del pueblo venezolano y su deseo de libertad de asamblea y otros derechos hay que respetarlo. Esto también bajo la presidencia italiana y en la Unión Europea también. El G7 reiteró el pedido a las autoridades venezolanas para que aseguren la plena transparencia e integridad del proceso electoral. En este momento crítico hay que respetar durante el proceso el derecho de todos los venezolanos. Como nuestro vicecanciller Antonio Tajani, Italia exige el respeto de todos los derechos de los venezolanos y la liberación de todos los opositores y condena firmemente cualquier depredación o restricción de las libertades fundamentales. Abogamos por una solución pacífica, democrática y liderada por los venezolanos. En conclusión, señor presidente, recalcamos la importante función de los socios de América Latina y el Caribe en estos tiempos tan difíciles en Venezuela. Y Italia sigue firmemente comprometida a restablecer la legitimidad democrática de las instituciones venezolanas. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, Italia.
Ahora doy la palabra a la delegación del Reino Unido. Muchas gracias, señor presidente. El Reino Unido agradece la oportunidad de estar acá como Estado observador hoy y dirigirse a este Consejo. Hemos oído palabras conmovedoras e inspiradoras en defensa y apoyo de la democracia y felicitamos a este Consejo Permanente por los logros a través de la unidad y la acción colectiva que plasmaron en la adopción de esta resolución. El pueblo venezolano tiene que poder decidir su propio futuro y sus votos tienen que ser respetados. Como el Centro Carter y Naciones Unidas dejaron en claro, sin una evidencia clara, el resultado de la elección en Venezuela no puede ser considerado creíble. Y el Reino Unido apoya plenamente el párrafo operativo 4 de la resolución. Seguimos profundamente preocupados por la constante represión de derechos humanos y otras libertades fundamentales en Venezuela desde el 28 de julio. El derecho a manifestarse pacíficamente tiene que sustentarse y tiene que terminar el acoso. El Reino Unido seguirá trabajando con los socios internacionales y los miembros de esta organización en aras de una solución pacífica. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, Reino Unido, por su contribución. Ahora invito al secretario general a que pronuncie algunas palabras. Secretario General Almagro. Gracias, señor presidente. La aprobación de la resolución por consenso. Valoramos especialmente la importancia de la misma, los principios y valores que defiende la misma y cómo la misma aporta en el sentido correcto de una transición democrática en Venezuela. Importante porque recordamos que la autoridad electoral declaró un presidente sin un solo documento que respaldara su decisión, sin cumplir con la ley y en flagrante contradicción con la documentación relevada por los testigos de mesa. Vemos hoy cómo el régimen persigue y oprime, cómo encarcela las voces disidentes, cómo coarta la libertad de expresión. 4 periodistas se encuentran detenidos y están siendo procesados bajo cargos de terrorismo. Equipos de prensa de medios internacionales han sido expulsados del país. Se ha anulado el pasaporte a periodistas y defensores de derechos humanos, al mismo tiempo que se han registrado múltiples limitaciones al derecho a la información, con bloqueos gubernamentales a herramientas digitales que van desde la propia página de divulgación de resultados habilitada por la oposición hasta redes sociales, servicios de mensajería instantánea y medios de comunicación. Quiero aprovechar esta oportunidad para felicitar el trabajo de las personas que participaron en los equipos del Centro Carter y las Naciones Unidas, que bajo condiciones de gran hostilidad arrojaron luz sobre la situación electoral de este proceso electoral en Venezuela. Las conclusiones a que llegaron estos expertos son completamente coincidentes con el reporte que solicité a nuestro Departamento para la Cooperación y Observación Electoral y que compartí 2 días después de la elección. 3 equipos integrados por los máximos expertos del mundo en materia electoral llegaron a las siguientes conclusiones. El proceso electoral estuvo plagado de irregularidades y no cumple con estándares internacionales. En el periodo preelectoral hubo restricciones a la participación cívica y política y la campaña fue absolutamente antidemocrática a favor del gobierno. Durante la jornada electoral, la ciudadanía se manifestó de manera masiva y pacífica a expresar su voto a pesar de las restricciones que sufrieron algunos observadores nacionales y fiscales partidarios.
La noche de la elección, la transmisión de resultados funcionó bien en un principio, pero fue interrumpida de manera abrupta sin darse ninguna explicación al respecto. Sin embargo, más tarde el CNE habló de un ciberataque terrorista, pero nunca realizó las auditorías postelectorales, incluso una que hubiera sido clave para revelar información sobre los supuestos ataques externos que no han podido probar. El CNE no ha publicado aún ni una sola acta que valide sus dichos, ni tampoco resultados a nivel de mesa. Hay dos elementos claves del informe de expertos de Naciones Unidas que creo vale la pena resaltar y abro comillas. El CNE puso en marcha medidas para la producción de protocolos de resultados impresos a nivel de las mesas de votación. Esa fue una medida de salvaguardia clave de transparencia, con varios elementos de seguridad como códigos QR y códigos de comprobación con firmas únicas, así como firmas físicas de funcionarios y agentes. Estas características de seguridad en su conjunto parecen ser muy difíciles de falsificar. El marco legal estipula que cada protocolo original impreso debe ser sellado y resguardado por los militares. Copias de los mismos deben ser distribuidos a los funcionarios de las mesas de votación, agentes de partido y observadores acreditados. Sin embargo, el panel recibió varios informes que se habían impedido a los agentes de los partidos de oposición obtener dichas copias. Además, a pesar de garantizar que lo haría, el CNE no ha publicado estos protocolos de resultados. Tampoco el Ministerio de Defensa, obviamente, ha presentado esas actas que estaba supuestamente con su deber constitucional, ese es su deber electoral de resguardar. Esto no solo lo menciona el DECO en su informe, también lo expuse ante ustedes en el Consejo Permanente el día 31 de julio. Además, el panel de expertos de la ONU revisó una pequeña muestra de las actas publicadas por la oposición y concluyó que exhiben todos los dispositivos de seguridad los protocolos originales de los resultados. Esto sugiere que una medida de salvaguardia, clave de transparencia, estaría disponible como estaba previsto respecto a cualquier resultado publicado oficialmente. Las actas publicadas constituyen el 83.5% de los votos. Si en ese restante de las actas lo imposible, el 100% de los votos irían al candidato del régimen, no le alcanzaría. Sería claro, entonces, que habría perdido las elecciones. El alto representante de la Unión Europea acogió públicamente a hacer el trabajo de los expertos de Naciones Unidas y mencionó que en consonancia con las revisiones y evaluaciones de varias organizaciones independientes, la fiabilidad de las copias de los registros electorales publicados por la oposición, según estas copias publicadas de las actas, Edmundo González parece ser el ganador de las elecciones presidenciales por una mayoría significativa. He estado recordando todas estas par de semanas una frase que le cité a algunos de ustedes antes de la elección. Aquí todos sabemos lo que va a pasar y hay que estar preparados para eso. Aquí todos sabíamos lo que iba a pasar y debíamos estar preparados para eso. Y aquí todos sabemos lo que está pasando y debemos actuar en consecuencia. Definitivamente, no podemos nunca pedirle a la gente que se someta. Debemos exigir que cese la represión y la tortura, que se liberen los presos políticos, que dejen a los periodistas trabajar con libertad. Cuando hablamos de alternativas a una transición pacífica, definitivamente esto fue un referéndum hacia eso. Transición pacífica es lo único que quisiera el pueblo de Venezuela. No podemos nunca, nosotros desde acá, decirles a los ciudadanos de las Américas que las elecciones no son el vehículo para llegar al poder. No podemos decir a nadie tampoco qué debe hacer. Cada uno actúa de acuerdo a su interés político, económico, social, comercial. Cada uno hace lo que entiende oportuno.
En ese sentido, también hemos hecho nuestras acciones. Pedir el informe al DECO, la comunicación a la Corte Penal Internacional, la CIDH, que definitivamente eligió no aflojar, ni esconderse, ni transar. Valoramos altamente ese compromiso demostrado en esta ocasión y en todas las demás por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que no puedo citar hoy sin sentir un profundo orgullo por este sistema interamericano que aporta tanto a la democracia en la región y a los derechos humanos en la región. Ojalá los esfuerzos por lograr una transición democrática den su resultado, el resultado que no han tenido hasta ahora. Ojalá el interlocutor del lado del régimen por una vez actuara con buena fe. Salir de las dictaduras requiere el esfuerzo de todos. Obviamente que requiere una interlocución firme, que sea clara, de que no es permisible un día más de una dictadura, nunca. Esa interlocución es fundamental. También lo ha sido para todas las dictaduras en las Américas. Han sido fundamentales quienes han denunciado las violaciones de derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad, la represión, los presos políticos, la tortura que han cometido las dictaduras. Eso ha sido tan fundamental para recuperar la democracia como lo demás, como la interlocución. Pero la interlocución firme. La interlocución no puede resbalar nunca. Es necesario su firmeza y son necesarios, obviamente, sus resultados. La comunidad internacional debe ser clara y consecuente. Y esta organización definitivamente tiene las credenciales. Ustedes las han repetido, las hemos repetido acá. Los casos de Guyana y Guatemala, esta organización demostró que sabe, que puede, que lo hizo, lo logró resultados concretos, claros, específicos de una transición a la democracia. Claros, clarísimos. Mejor que ningún otro, en ningún otro lado. Mucho mejor. Saludamos el informe de la CIDH y RELE, la Autoridad de Libertad de Expresión, respecto al uso arbitrario de la fuerza, a las detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas, a la persecución judicial y hostigamiento, censura y restricción a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica, a los obstáculos a la labor de los derechos humanos. Saludamos también la respuesta que nos diera la oficina del fiscal de la Corte Penal Internacional, en el sentido de que está trabajando y está siguiendo los acontecimientos en Venezuela y que definitivamente los principios de colaboración y complementariedad no eximen a la Corte Penal Internacional de su deber de actuar cuando es necesario, cuando sea necesario. Gracias, señor presidente. Thank you. Gracias, señor secretario general Almagro, por su contribución. Colegas, hemos llegado al final de las intervenciones de aquellos que han solicitado la palabra. Y esto significa que hemos concluido el orden del día de esta sesión extraordinaria. Los comentarios formulados hoy constarán en las actas de la reunión. Al concluirse, colegas, quisiera reconocer que el asunto que tratamos hoy se encuentra entre aquellos que ponen a prueba el sistema interamericano, entre los que plantean un desafío
para el trabajo que hacemos y la forma en que desempeñamos la función que hemos asumido en este Consejo Permanente. Esta situación también ofrece oportunidades, por otra parte, para buscar un nivel mayor de colaboración, de mostrar una mayor tolerancia, una mayor comprensión y de las respectivas posiciones y perspectivas, y nos ofrece la oportunidad para que la OEA muestre su liderazgo y su enfoque y la respuesta a la realidad del hemisferio. Estas situaciones también nos ayudan a mostrar que quienes están a la... Pues bien, amigos, esta era la sesión extraordinaria completa de lo que se hizo hoy en la OEA, donde se condena al régimen de Nicolás Maduro. Se le exige que presente las actas, que muestre las pruebas y, sobre todas las cosas, que cese ya la represión contra el pueblo de Venezuela. Solamente rescato unas palabras del representante de Uruguay, una frase que dijo el representante de Uruguay que dejó bien claro, y que es que las dictaduras no se sacan felicitándolos, ¿ok? Y que es el pueblo el que tiene que sacar a las dictaduras. La dictadura no se saca felicitándose como se ha hecho con la dictadura de Cuba, en la ONU todos los años, intentando hacer ver que hay un supuesto bloqueo que no existe, que ha sido demostrado. Y esto es importante resaltar esa información del representante de Uruguay. Mis amigos, muchísimas gracias a todos que han visto el video. Por favor, comparte el video y suscríbete a nuestro canal y ayúdanos a romper el cerco de censura. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video. Chao, bye.